Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a estar explorando un tema muy interesante desde el punto de vista del análisis de tu psiquis. ¿Por qué las personas perfeccionistas se deprimen? Una situación que perfectamente podría afectarte en caso de que fueras ese tipo de personas que suele ser muy puntillosa o puntilloso con todo aquello en lo que se ve envuelto. Alguien muy centrado en los detalles que sueles encontrar fallas en todo lo que haces, a pesar de que logras un resultado que muchas veces está por encima de la media de lo que hace la mayoría de nosotros. Pero el problema es que tú no ves tu propia genialidad, tus propios logros, y eso por supuesto que va a encontrar su origen en algún hechizo de tu psiquis al que te veas sometido en este momento de tu vida por alguna experiencia que te tocó vivir en tu infancia. Entonces, si eres un perfeccionista, vas a trabajar muy duro por lograr cierto objetivo, ya sea que te hayan asignado otras personas o que te hayas propuesto tú mismo. Pero el problema es que en ti va a surgir cierto grado de ansiedad, frustración o desesperación, porque aun cuando los demás ven que estás haciendo un buen trabajo, tú no puedes verlo, que es en parte lo que vas a sentir con cada proyecto en el que te veas envuelto. Por tanto, es una carga muy pesada con la que tienes que lidiar en tu día a día, porque la idea de todo proceso de análisis es que aprendas a reconocer tus complejos del inconsciente y a partir de allí controlarlos. Eso es lo que te va a dar la paz interior que tanto buscas. Ahora, partamos de la base de que estas personas se suelen poner objetivos muy altos, un estándar bajo el cual nada de lo que hagan tenga fallas. Y eso explica por qué encuentran detalles en todo lo que hacen. Fíjate, porque en realidad son ellos quienes temen fallar. Y allí está la explicación de lo que verdaderamente les sucede y lo que causa su depresión. Ya que en la mayoría de las ocasiones, los perfeccionistas son personas que en algún punto de sus vidas han sido juzgados de forma muy drástica por alguien que en su momento representaba para ellos lo que estaba bien o estaba mal. Allí está el complejo de origen del que vamos a hablar más adelante. Por ahora, piensa que los perfeccionistas no encuentran valor en sí mismos a menos que cumplan con una expectativa definida por otros. Estándar de vida o de logro que, si te fijas, los perfeccionistas aplican a su propio sentido de autoestima. Y esto es muy relevante porque es aquí donde surge la explicación de por qué los perfeccionistas se deprimen a pesar de todo lo que hacen, de todos sus grandes logros, ya que la depresión surge justamente del vacío que sienten porque aun cuando logran el objetivo que se habían propuesto, ya sea como plan de vida o aplicada a un proyecto en particular, aún así ellos sienten que siguen sin ser suficientes. ¿Para quién? Para ellos mismos, por ese estándar de logro al que fueron sometidos en su primera infancia. Y como ya te habrás dado cuenta, aquí es donde se origina el complejo del inconsciente que afecta a los perfeccionistas. Algo que no tiene que ver con lo que viven en su presente, con el proyecto que están realizando, sino con el hecho de que no quieren volver a ser ese niño que en su pasado fue juzgado por, entre comillas, no hacer un esfuerzo suficiente para demostrar su valor ante los otros. Aquí es donde surge el hechizo de la psiquis del que yo siempre hablo y que te lleva a somatizar ese estado en el que nunca estás conforme con nada de lo que haces. Por eso te fijas tanto en los detalles, porque es un mecanismo por medio del cual tú estás buscando recuperar tu confianza, ya que sientes que si algo falla, por mínimo que sea, potencialmente podrías recibir un castigo. ¿De quién? De nadie. Porque lo que en realidad te ocurre es que tu psiquis te lleva al momento de tu infancia en el cual, como te decía más atrás en este video, fuiste juzgado por alguien por no haber logrado algo que en realidad era el objetivo de esa otra persona. Déjame contarte un caso que me tocó trabajar muchos años atrás. Era una persona que no podía evitar estar siempre agregando detalles a los proyectos en los cuales trabajaba. Y eso le provocaba muchos conflictos en su trabajo porque le costaba mucho terminar los proyectos que le encargaban. En realidad terminaba los proyectos, pero no los entregaba porque sentía que nunca estaban listos. ¿Y qué ocurría? Por supuesto que entregaba su trabajo, pero solo luego de recibir amenazas respecto a que si no lo hacía, podía ser despedido. El tema es que con cada proyecto que entregaba,
Se sentía totalmente angustiado y ansioso porque sentía que no había realizado su mejor esfuerzo. Y de hecho siempre lo felicitaban por su trabajo. Pero aún así, esa sensación de no ser suficiente volvía una y otra vez para molestarlo. Entonces llegó, me consultó y al hacer el proceso de análisis recorrimos momentos significativos de su vida y allí esa persona pudo darse cuenta de que todo se había originado porque cuando era un niño de no más de 5 años, su padre solía enseñarle un aspecto de su profesión, algo que él disfrutaba porque pasaba tiempo con su padre. Pero el tema es que en un punto su padre quiso lucir a su hijo ante sus amigos, algo parecido a lo que hacía el padre de Mozart con su hijo genio, pero lamentablemente allí el hijo tuvo un bloqueo entre tanto adulto que lo miraba, que le provocó que no pudiera rendir como solía hacerlo cuando estaba solo con su padre. ¿Y qué provocó esto? Que en ese momento todos se burlaran de ese padre y de su hijo, y por supuesto el padre no se lo tomó de buena forma. Y a partir de allí comenzó a rechazar al hijo, no es que lo hiciera de forma consciente, pero comenzó a pasar menos tiempo con él. Imaginen lo que eso causa en la psiquis de un niño que se está desarrollando. Fue un golpe muy duro para él y eso trajo como consecuencia que él pensara que había sido su culpa que su padre lo dejara de amar, porque no había conseguido ser tan brillante como su padre quería que lo fuera. Entonces, si te fijas, él en su presente estaba aplicando de forma inconsciente esa experiencia que había vivido en su infancia y que lo había marcado. Y que era lo que provocaba sus ataques de ansiedad por sentir que nada de lo que hiciera iba a ser bueno para sus jefes, cuando en realidad sí lo era. Pero el tema es que él mismo no se había dado cuenta que eso era lo que le ocurría. Ni siquiera lo había pensado. Ese es justamente el objetivo de las sesiones de análisis, explorar y descubrir el origen de lo que te afecta en tu presente. Y gracias a ello, en un punto, esta persona logró reconocer que en realidad estaba buscando evitar ese dolor que había experimentado en su infancia, por el desprecio de su padre. Y por eso, cada vez que debía realizar un trabajo, llegó al punto en que lograba reconocer el instante exacto en que su complejo del inconsciente se activaba, lo que le permitió bajar mucho esos ataques de ansiedad y sobre todo la depresión que venía luego de terminar un proyecto y sentir que una vez más estaba fallándole a su padre. Y por tanto se estaba convirtiendo en alguien que no era digno de ser amado. Algo que si no hubiéramos intervenido hubiese comenzado a tener efectos en sus propios hijos. Porque en las sesiones de análisis apareció el hecho de que él había comenzado a buscar que sus hijos también cumplieran con el estándar que, fíjate, le había impuesto su propio padre. Ya que, como siempre digo, estos demonios se heredan, se pasan de generación a generación y no se van, a menos que se exorcicen por medio del análisis. En el fondo son las maldiciones familiares de las que todo el mundo habla. Por lo mismo, ya sabes que si quieres trabajar conmigo un tema como este o cualquier otro por medio de sesiones de análisis más personalizadas en mi consulta a través de videoconferencia, no dudes en contactarme al correo electrónico que dejo aquí abajo. Que estés bien, bye.